Oigan, a ver, ¿cuándo es tristeza y cuándo es depresión? No, Mayra, creo que tu pregunta es buenísima y es la pregunta del millón. Y es por eso que queremos ahora sí que dedicar este episodio a este tema tan complicado y tan contemporáneo, ¿no? Yo creo que si la depresión siempre ha existido, ahorita esta situación yo creo que está detonando o haciéndola más evidente. Y como tú y yo no somos especialistas, pero sí tenemos gente allá afuera que sabe, gracias a Dios, y que nos puede ayudar, invitamos hoy al doctor Alfredo Zúñiga, quien es psiquiatra y psicoterapeuta especializado en ansiedad y depresión. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Pues aquí andamos muy contentos tratando de no deprimirnos con todo este encierro y con todo esto que nos está pasando y que estamos viviendo. Sí, gracias por acompañarnos una vez más en Es lo que hay. Y ahora este tema que ahora sí que nos hemos tardado un poquito en tocar, pero creo que es muy importante en estos momentos. Mira, volviendo a tu pregunta, ¿cuándo es depresión y cuándo es simplemente tristeza? Yo te diría que la tristeza es un sentimiento que todos podemos tener en cualquier momento. Nos pasa algo desagradable, tenemos una pérdida, pues creo que todos nos vamos a poner tristes. La depresión se refiere a un estado mucho más constante, que no es tan pasajero, que puede durar mucho tiempo y que de hecho es la segunda enfermedad más frecuente en el mundo. Cuando hablamos de depresión, no como un sentimiento, sino como una enfermedad, estamos hablando de la segunda enfermedad más frecuente en el mundo. Por ahí se dice que del 13% de las personas tienen o van a tener depresión en algún momento de su vida. Entonces, esto lo hace una de las enfermedades más importantes que existen y creo que todos somos vulnerables porque la depresión no es exclusiva ni de niños, ni de jóvenes, ni de adultos, ni de ancianos, es universal, tanto en hombres como en mujeres, en todos los estratos culturales, sociales, económicos. Es una enfermedad universal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona ya no está solamente triste por un evento que sucedió y aparece este sentimiento pasajero, sino que este sentimiento se empieza a apoderar de ti y empieza a ser la constante en tu vida? Cuando pasan días y días y semanas o meses incluso, y tú sigues con esta sensación de, pues como decimos aquí en México, de estar agüitado o como decía mi abuelita, que no te calienta ni el sol, ¿no? Esto ya no es normal. Yo creo que cuando una persona empieza a tener esta tristeza constante al paso de los días y las semanas, aquí es un foco rojo que nos dice algo probablemente ya no está bien. Y a lo mejor tendríamos que ver o considerar si la persona no está deprimida. ¿Qué es la depresión? A ver, Alfredo, mira, ahora lo que te iba a decir. Te oigo. Tratamos aquí de buscar una definición y les voy a leer la que encontramos en Es lo que hay, que dice que es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Y yo como que de repente te oigo y digo, para ti es muy claro como doctor distinguir entre la tristeza y la ansiedad, ¿no? O sea, yo puedo tener a alguien cerca que tuvo una pérdida y pues sí, no tiene interés ahorita, está decaído y yo pienso a lo mejor es tristeza. ¿Cómo sé? Es normal. ¿Hasta dónde es normal? Exacto. Pues otra vez, la tristeza es un sentimiento, exacto, y para allá voy. Mira, la tristeza es un sentimiento pasajero, ¿sí? Todas las emociones, yo te diría, son pasajeras, duran un rato, unas horas, quizá unos días. Pero cuando esto se empieza a extender ya no es normal. Ahora, la depresión como enfermedad es una enfermedad que afecta la mente, afecta el cuerpo y afecta nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Inevitablemente. Yo te diría que la depresión como simple hecho de tristeza no es suficiente. La tristeza como dato único no es suficiente para hablar de depresión. Necesitamos cambios físicos, necesitamos cambios psicológicos y necesitamos cambios en esta área de relaciones interpersonales para hablar de depresión. Y hay dos datos que son, digamos, el eje de lo que sería la depresión o de la enfermedad depresiva. Y estos dos datos o estos dos síntomas son los siguientes. Uno, la pérdida de la motivación. No tengo ganas, no tengo entusiasmo, no tengo como esta iniciativa de hacer cosas, ¿sí? Y la segunda,
un dato que nosotros llamamos médicamente anedonia. ¿Qué significa la anedonia? El hedonismo es tirarme a los placeres y la anedonia es la incapacidad para sentir placer. Es una dificultad para disfrutar las cosas que hago. Entonces yo te diría que esos son los dos síntomas esenciales de la depresión. Por un lado, no tengo ganas de hacer las cosas y por otro lado, si las hago, no las disfruto. Oye, ¿qué tal estuvo el partido de tu equipo favorito? Bien, pero ganaron por una goliza. Sí. Como que no hay esa sensación de placer, de disfrute, de motivación. Está uno apático, está uno como pues agüitado, pero en todos los sentidos y todo el tiempo. O sea, nada te emociona, pero tampoco nada te tumba horrible o qué, o estás más bien siempre tumbado y nada te levanta. Tumbarte sí. La cuestión es que no vas para arriba. La depresión lo que es que todo el tiempo estás para abajo. Oye, una pregunta, entonces, ¿es una característica natural del ser humano el sentir placer y el emocionarnos todo el tiempo? Pues no sé si todo el tiempo, pero sí con las cosas habituales que te emocionan. Yo me imagino que si te dicen vamos a una fiesta, dices wow, qué padre. No, más ahorita. Si no te gustan las fiestas. Vamos, de quien sea. Es más, aunque no me inviten, con que me avisen que hay una. Exacto. Ojo, y esto es bien importante. Esto en comparación al estado previo. Porque si nunca me ha gustado el fútbol y me invitas a ver el fútbol, pues a lo mejor no me va a emocionar. Okay. ¿No? Entonces es en comparación a mi estado previo de cuando a mí me motivaban las cosas y la gente sabe cuando uno no tiene ganas. Es que he dejado de hacer ejercicio y a mí me encantaba hacer ejercicio. Es que he dejado de hablar con mis amigos y yo siempre salía con ellos. Es que he dejado de ir a trabajar y a mí me encantaba mi trabajo. Es que he dejado de ir a los partidos y a mí me encantaba ir siempre al estadio. Es decir, este cambio de antes lo hacía y me motivaba y lo disfrutaba, ya ni me motiva ni lo disfruto. Estos serían los primeros síntomas que yo te diría que son focos rojos de que algo no está bien, ¿no? Y además se dice que la depresión tiene síntomas psicológicos y síntomas físicos. Los síntomas psicológicos de la depresión, que también están presentes en la mayoría de la gente, son dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones. Okay. Y a veces decisiones tan sencillas como me acuerdo de una paciente que se paraba frente al closet y me decía, pues es que estuve 40 minutos parada frente al closet tratando de decidir cómo me iba a vestir. No pude. ¿No? A veces decisiones tan sencillas como qué me voy a poner o qué voy a hacer de comer o a dónde voy a ir o a quién le voy a hablar y entonces parálisis, no puede uno tomar decisiones. Sí, casi una parálisis. Además, un pesimismo generalizado. Es que qué caso tiene, es que para qué, es que de todas maneras no va a servir para nada. Dificultad para concentrarse, decíamos, no sé dónde dejé las llaves, no sé dónde dejé los lentes, no sé dónde dejé la cartera, no sé dónde dejé a mi esposa. Oye, no, yo te voy a decir una cosa. A mí cuando algo me pasa, o sea, cuando algo me está abrumando, la primera señal es que pierdo todo. Todo. Claro. O sea, sí, las cosas más valiosas que he perdido en mi vida han sido durante un momento de estrés. O sea, me da por eso. Yo el coche lo dejé en la universidad, uno de los exámenes más difíciles y pedí aventón pensando que no había llevado. O sea, bueno, te sorprenderías la cantidad de gente que sale del centro comercial al estacionamiento y no encuentra el coche. Yo sí, yo siempre. En Mayra no sería un indicativo. Pero ahí está. Él dice, si siempre lo has hecho no es un problema. El problema es cuando te empieza a pasar, ¿no? Exactamente. La distraída, pues así nació. Podríamos decir además que uno de los primeros signos es que entonces estás cambiando con respecto a ti. ¿Me explico? Tú eras una persona que decidías que te ponías, que sí te emocionaba ver parámetro, ¿no? Y ahora no. Y ahora no. Claro. En relación, ese es el parámetro. ¿Cómo era yo antes y cómo estoy ahora? Ahora, ¿qué pasa si tengo una depresión, años? A lo mejor no hay un parámetro tan claro. Porque también a veces pasa que una persona puede vivir años y años y años con depresión y entonces ya ni siquiera tiene como muy claro cómo estaba antes. Y ya no hay un estado normal.
si existen todos estos síntomas, pues podemos pensar que hay una depresión. Además, hay pensamientos de minusvalía. Es que yo ya no sirvo para nada, es que no soy bueno, es que soy un estorbo para mi familia. Sentimientos de culpa, y una culpa que además es o excesiva o está fuera de lugar, ¿no? Es que si yo hubiera hecho, es que si no hubiera hecho. Te pongo un ejemplo muy claro que me acordé ahora. Una paciente que vivía aquí en la Ciudad de México y un sobrino, ellos eran de Michoacán, y un sobrino se vino a vivir con ella para estudiar su carrera. Y un fin de semana el chavo pues se iba a ir era puente, creo, y se iba a ir a Morelia con la familia. Y entonces le dijo, tía, pues me voy, ¿se le ofrece algo? No, mijito. Entonces el chavo se va en su coche, un viernes en la tarde, tiene un accidente y el chavo fallece en el accidente. Y entonces la tía no dejaba de culparse que había sido culpa suya, porque si le hubiera dado la bendición, entonces no le hubiera pasado nada, o si le hubiera dicho que se fuera con cuidado, o si me hubiera ido con él. Y entonces estos sentimientos de culpa excesivos o fuera del lugar son muy frecuentes en la depresión. ¿Sí? Y por último, dentro de los síntomas psicológicos aparece una cosa que se llaman los pensamientos de muerte. Como ya no disfruto nada, como ya todo se vuelve una carga para mí, empiezo a pensar que pues lo mejor que me podría pasar es ya no seguir viviendo. Y si esto sigue avanzando, estos pensamientos de muerte se convierten en sentimientos, ideación o deseos de muerte. Primero es, ya ojalá y me muera. Es que ya no tiene caso. Es que ya esta vida es muy pesada, no tiene ningún sentido seguir adelante. Ya no hago nada, soy un estorbo para mi familia, pues ya van a estar mejor sin mí. Y entonces empiezan, ¿qué pasaría si yo me muriera? ¿Quién se daría cuenta? A lo mejor nadie se daba cuenta hasta 3 días después. Y conforme va pasando el tiempo y esto aumenta, empiezan a hacer deseos de muerte. Y Diosito, por favor, llévame y demás. Y conforme va pasando el tiempo, estos deseos de muerte se vuelven pensamientos suicidas. ¿Qué voy a hacer? Y conforme va pasando el tiempo, entonces aparece el intento suicida, ¿no? ¿Qué pasa? Que la depresión es una enfermedad que si no se trata o se trata en forma inadecuada, hasta 15% de las personas pueden terminar quitándose la vida. Esto hace importantísimo que nosotros podamos identificar la depresión. Ahora, aparte de los síntomas psicológicos, hay una serie de síntomas físicos que son muy claros en la depresión. Alteraciones del dormir. No duermo bien cuando debería estar dormido. Y quiero estar dormido cuando debería estar despierto. Alteraciones del apetito. Sí. Empiezo a bajar de peso o a subir de peso. Empiezo a comer más o a comer menos. Dolor de cabeza, cuello, espalda. Esto es súper frecuente en la depresión. De hecho, más del 70% de los pacientes con depresión tienen dolor físico. Hay por ahí una variante de la depresión que se presenta básicamente por dolor físico, que llamamos fibromialgia. La fibromialgia no es más que una depresión dolorosa que se manifiesta principalmente por dolor físico. No es una enfermedad reumatológica, ni autoinmune, ni un problema ortopédico, ni de huesos, ni de músculos. Es un problema de depresión que se manifiesta principalmente por dolor físico. Alteraciones en el aparato digestivo, que van desde la gastritis hasta la colitis, hasta el estreñimiento, cansancio excesivo sin haber corrido el maratón el día anterior, debilidad. Entonces, todo esto es la depresión. Y es importante entender que un solo dato, un solo síntoma no sirve para hacer diagnóstico de nada en medicina. ¿Sí? Se dice que si tenemos 6 o más de todos estos datos durante un periodo de al menos 2 semanas, pues entonces podemos estar pensando que la persona tiene depresión. Ok. Sí, porque te voy a decir, aquí hay varios que check algún día. Sometimes, sí, o sea, sí. Los ves y pues todos hemos tenido algunos, ¿no? Todos. Pero si yo tengo estos síntomas la mayor parte del día
durante casi todos los días, referido por la persona o por alguien cercano que la conoce bien, Claro. podemos casi hacer un diagnóstico. En realidad, hacer diagnóstico de depresión no es complicado. Mira, un maestro mío decía, la depresión es un diagnóstico de banqueta, ¿no? Sí, casi Tú que ves no a alguien pasar parado y cuadro. dices, ese cuate está deprimido, ¿no? Hay cuidado, podemos ir diagnosticando depresión en las banquetas, pero creo que es muy fácil cuando sabes qué buscar, entender si una persona está deprimida o no. ¿Sabes qué No es tan creo, complicado. Alfredo? O sea, yo creo que sí, lo que dices, pero tú eres un psiquiatra y eres un terapeuta que no lo tienes estigmatizado y que no estás juzgando, pero es una palabra, ¿sabes? Es como decir cáncer. ¿Sabes lo que te digo? O sea, la gente yo creo que prefiere escoger que no hay depresión a su alrededor, pensar que es una tristeza, que se va a quitar, es que mira, es que ahorita tiene un mal momento y creo que somos muy ciegos a verla. Uno, porque creo que ¿O sabes qué, Pato? Peor. Mira, mi abuelita misma le pasó, ¿no? Ella estaba deprimida y ella lo que decía era que no, que ella ya era así, que era normal ser así conforme uno va envejeciendo. Es que era lo que te decía. Normalistas. Cantidad de cosas de lo que dices, te dicen, no es que a mi edad yo ya no disfruto como antes la comida. Es que a mi edad... Bueno, y ahí te va. Para mí no hay ni una sola justificación válida para que una persona no disfrute y no tenga entusiasmo, no importa qué edad tenga. Gracias, yo creo así, gracias por confirmarlo, ¿no? Pero, ¿sabes? No sé si es común y no sé si es cultura mexicana, pero qué cantidad de cosas de estas se justifican como por la edad. Yo quiero pensar que los mexicanos somos personas alegrísimas, que sí somos, pues llega un momento en que todos los males le echamos la culpa a la edad y a lo mejor hay otras cosas y entre más te oigo pienso y digo, no, es depresión. No, o gente que pasa una tragedia fuerte y dices, pues es que ya, ¿cómo le pasó eso? Así que claro, para allá voy. Lo justificando con la edad, se justifica con mil cosas. ¿Cómo no va a estar deprimido si le dijeron que tiene cáncer? ¿Cómo no va a estar deprimido si él jugaba tenis y le dio un infarto y ya no puede jugar? ¿Cómo no va a estar deprimido si lo asaltaron en su casa? Y como hay una justificación, desgraciadamente entonces no se busca un tratamiento para la depresión. Le tratan el cáncer y no le tratan la depresión, o le tratan el infarto y no le tratan la depresión. Entonces, creo que no se vale. Si la persona tiene depresión, hay que buscar tratamiento para la depresión. Punto. Y hay que verlo, yo creo, también como algo normal de lo que se tiene que hablar. Por supuesto, si estamos hablando que es la segunda enfermedad más frecuente en el mundo. ¿Cuál es la primera? Un 13% de mexicanos tienen o van a tener depresión. Creo que sería muy útil que todos la tuviéramos. La primera es la ansiedad. Que ya hablamos de capítulo 3 es lo que hay. Oye, bueno que vamos en orden, me alegra. Te iba a preguntar, ¿se puede tener las dos? Claro que se puede tener las dos. Yo te diría que es muy frecuente. Mira, más del 75% de las personas deprimidas tienen ansiedad asociada y más del 60% de las personas ansiosas se deprimen tarde o temprano. Entonces sí, es muy frecuente que la depresión y que la ansiedad vayan juntas. Te voy a decir el dato para el mundo. Me parece que son 350 millones de personas que la padecen. O sea, esto es 3 veces la población de México completa. Pero más de la mitad no reciben el tratamiento adecuado y yo quiero preguntarte a ti si tú sabes como terapeuta por qué es. Mira, depende de muchas cosas. Más del 60% de las personas no reciben tratamiento, punto. Ya déjate del tratamiento adecuado. Punto. Más del 60% de las personas nunca buscan ayuda por estigmas, porque hay una justificación de por qué estoy deprimido. No, pues claro, me dio cáncer, por eso estoy deprimido. Yo creo que principalmente son los estigmas sociales. O que te dicen, ¿no? Alrededor, es que no le echas ganas. Bueno, ese es otro también. Echarle ganas a la depresión. Echarle ganas, híjole. No. Y te voy a decir una cosa, yo a mis pacientes el primer día que vienen siempre les digo, mira, te voy a decir una cosa y a lo mejor vas a pensar que estoy loco, pero te la voy a decir de todas maneras. Deja de echarle ganas para resolver todo esto. Y entonces me quedan viendo así como este güey está loco, ¿no?
Entonces les digo, mira, ¿tú sabes de alguien que se haya quitado una diabetes o un cáncer echándole ganas? No. Digo, pues lo que tú tienes tampoco se va a resolver echándole ganas. Si lo que tú tienes se resolviera echándole ganas, ya lo hubieras resuelto. La cuestión es que en este tipo de cosas los seres humanos tenemos una muy mala tendencia a asumir que nosotros debemos resolver todo nosotros solitos. Y entonces nos enojamos y nos frustramos y nos desesperamos por no poder resolver algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo resolver. Es que de verdad no sé por qué mucha gente lo ve como debilidad de carácter. O sea, sí lo he oído mucho. Es que mira, él nunca tuvo mucho carácter, es que no le echo ganas. Yo de repente digo, de plano, o sea, ¿qué ganarías tú escogiendo quiero tener una vida donde no disfruto nada, no duermo bien, me enfermo en la panza y me la paso fatal? Sí, no, sí, Es lo que, y es lo que yo les digo a los familiares, mira, es lo que yo les digo a los familiares. Oye, ¿tú crees que él sufre con esto que tiene? Claro. Digo, ¿y tú crees que si estuviera en sus manos resolverlo, lo resolvería? Pues supongo que sí. Entonces digo, bueno, pues entonces si no lo está resolviendo no es porque no quiera, es porque no puede. Y no puede porque nunca nadie le ha dado las herramientas para resolver esto, ¿no? Vivimos en una cultura en donde lejos de enseñarnos qué hacer con nuestras emociones y todo esto, pues nos enseñan a evadirlas. Sí. No llores, no te preocupes, no estés triste, no te desesperes, tienes que ser fuerte, como si fuera debilidad sentir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues no nos damos chance. Cada vez que me da la tristeza o que me da el enojo, que quiero llorar, ¿qué hago? Pues reprimirlo, esconderlo, tragármelo. Y entonces tarde o temprano todo eso que yo voy guardando se va acumulando y va a salir por algún lado y va a salir en forma de síntomas o de depresión o de ansiedad o de alcoholismo o de algo, ¿no? Gastritis, colitis, insomnio, ataques de pánico, cualquier cosa. Check. Entonces... Oye, Alfredo, pero con esto, mira, te voy a decir, en el capítulo anterior, en el de la ansiedad, diste una herramienta que yo la he utilizado mucho y me ha gustado muchísimo y hasta la he recomendado, en el que decías, te vienen los pensamientos negativos y entonces los cambias con la pregunta, ¿y qué pasa si todo sale bien? ¿Y qué pasa si todo, o sea, cómo puedes cambiar tu mente? Yo te quisiera preguntar, en la depresión es igual, o sea, ¿cómo vas entrenando a tu mente para prepararte? O sea, y te estoy hablando desde con los niños. O sea, ¿cómo puedes prepararte para prevenir caer en esta enfermedad? Mira, aquí la cuestión es que la depresión tiene dos componentes muy importantes. Por un lado hay un componente biológico, bioquímico, que de hecho es un componente genético heredado que nosotros llamamos una predisposición a la depresión. Y esto lo que quiere decir es que las personas deprimidas, si le buscan y le rascan, siempre en la familia van a encontrar a alguien más que tenga depresión, porque hay este componente o esta predisposición genética. Y sobre eso, además, hay toda una serie de lo que yo llamaría un mal manejo de las emociones. Entonces, estas enfermedades requieren forzosamente que se traten los dos componentes, ¿sí? Si yo nada más trabajo la parte psicológica, pues eso no me va a reequilibrar la parte bioquímica. Okay. Y si yo nada más manejo la parte bioquímica, pues eso no me va a resolver las broncas. Entonces, en la depresión, y no es negociable, deberíamos de tratar ambas partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio bioquímico, principalmente en una sustancia que se llama serotonina en nuestro cerebro. A lo mejor han oído hablar de la serotonina, que se encarga de modular el estado de ánimo. Y por otro lado hay un componente que tiene que ver con las broncas y las dificultades de vida que a veces nos rebasan y no sabemos cómo manejarlas. Y eso es que hace que se desequilibre el bioquímico. Entonces es importantísimo entender estos dos componentes porque hay que trabajar siempre con estos dos componentes. ¿Cómo si tengo cercano a alguien que quiero? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien que quiero. ¿Cómo realmente puedo ser de ayuda? O sea, me parece que por más que uno identifique, no sé, si yo llegara y le dijera a alguien, no, alguien te dice, o sea, ¿tienes depresión? Me parece que no sería suficiente. ¿Cómo realmente alrededor nos podemos ser útiles para ayudar a alguien? Ahora sí que a que llegue a la ayuda. A veces ni siquiera sabes, ¿verdad? O sea, ya cuando pasas por una situación de estas y te pones a indagar un poquito, resulta que sí,
Era hereditaria completamente. No te enteraste que tu mamá la tuvo, no te enteraste que tu abuelita también la tuvo. No, y sale a la mesa tío, el tema. y sale el tío que pues no se murió de cáncer, se murió porque se suicidó, y etcétera, etcétera. Los prietitos en el arroz. No, no, hombre, yo, mi familia estaba súper alegre. Sí, tenía una tía que 30 años no salía de su cuarto. No, pues ahí, pero de ella nadie habló. No, porque ya era la edad. Claro. Ya era la edad. Y te voy a decir una cosa, cuando a la gente le haces un diagnóstico y le dices lo que tú tienes es depresión, mira, por un lado la gente se saca de onda de tener una enfermedad del espectro emocional o mental, pero por otro lado les da una tranquilidad espantosa saber que lo que tiene nombre se y cura. se puede resolver. Claro. ¿Sabes qué importante se me hace poner este tema en la mesa? De verdad, en la mesa de todas las amistades, en la mesa de todas las familias. Pongámoslo. Y sobre todo ahora no tienes idea la cantidad de casos, pues de gente francamente deprimida. No tienes idea la cantidad de casos de suicidios que me han entrado en las últimas semanas. Yo también. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo. De alguna manera, pues los seres humanos no estamos hechos para estar encerrados. Hay estudios que demuestran que una persona puede estar confinada pues 90, 100, 110, 120 días, ¿no? Hay quien a los 15 días se empieza a ponerse muy mal y hay quien aguanta un año completo encerrado en su recámara sin problema, pero en promedio entre 3 y 4 meses es lo que una persona puede estar encerrada. Nosotros llevamos más de 160 días. Sí, hay que dar ya no es conveniente. Y ahora lo digo, mira, ya no es conveniente seguir encerrados a piedra y lodo, ya por salud mental. La idea, y esto es importante entenderlo, la idea no era no enfermarnos. El encierro no era para no enfermarnos, era para no enfermarnos todos al mismo tiempo. Nos vamos a acabar enfermando todos. Esto es inevitable. Esta enfermedad llegó para quedarse. Sí, claro. El chiste es no enfermarnos todos al mismo tiempo. Y ahorita. Entonces, esa era una idea de por qué había que guardarnos, ¿no? Para tratar de desacelerar la curva de aceleración de contagios. Ahora lo que tenemos que hacer ya por salud mental, porque ya ahora van a empezar a pesar más las depresiones y los suicidios y los ataques de pánico y etcétera. Tenemos que empezar a salir. Y ojo, empezar a salir no significa China libre, como decía mi abuelita, ¿no? Significa vamos a salir con todas las precauciones, vamos a salir cuidándonos, no vamos a ir a reuniones de 50 gentes, vamos a salir con cubrebocas, no vayamos a estadios, etcétera, etcétera. Vamos a cuidarnos, vamos a salir a hacer actividades de bajo riesgo. Yo creo que si todos buscamos ahorita en internet actividades de bajo riesgo para el COVID, hay listas. ¿Cuáles son las actividades de muy bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto y de muy alto riesgo? Claro. Vámonos a hacer las actividades de bajo riesgo. Podemos ir a jugar tenis, por ejemplo. Jugar tenis es de muy bajo riesgo. Salir a caminar a la calle con tu cubrebocas es de muy bajo riesgo. Y una pregunta, Alfredo, ¿esto nos lo dices como una medida preventiva ante ahora de verdad una como generación, y no hablo de edad, que podemos ser, que estamos más cerca de la depresión por esta situación que estamos viviendo? Por supuesto. Por supuesto, no tienes idea cómo se me ha llenado el consultorio de gente con depresión en las últimas semanas. La gente ya está deprimida de estar encerrados. Nadie aguanta encerrado con las mismas personas 24/7. Es una tortura de la cárcel. Se los dan a los 6 meses de alto riesgo para volverlos locos. ¿No? Y ¿no? Ya nosotros. Entonces, tenemos que empezar ya por salud mental a salir, a romper un poco esta rutina de encierro. Y otra vez, no nos vamos a ir a actividades de alto riesgo, pero sí tenemos que empezar a salir. Ya no es sostenible un encierro tan drástico más tiempo. Ya no es sostenible. Bien. Ahora, con gracias, todos los cuidados del mundo. Gran herramienta, me parece escuchar esto. Con todos los cuidados del mundo. Te quiero hacer otra pregunta que también me parece que yo no sé si es mito o realidad, pero también ya ahora sí que uno que ya que pasa la barrera de decir la depresión no es una enfermedad de la cual hay que avergonzarse, tengo gente alrededor, a lo mejor le he padecido, no importa, ¿no? Está la otra, la de las medicinas no me caen bien.
me hacen sentir que no soy yo. La felicidad es falsa. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Y hasta qué punto uno tiene que decir, pues sí, ahorita no me hacen sentir de maravilla, pero es solamente un puente al bienestar. No lo sé. Yo creo que hay muchos mitos alrededor de los medicamentos. Los medicamentos antidepresivos son medicamentos que no te van a aportar ni te van a cambiar nada. Nada. Okay. De hecho, la gran mayoría de los antidepresivos nuevos tienen 0 efectos secundarios, 0. Tienen más efectos secundarios las aspirinas, ¿sí? Okay. Sí es cierto, algunas personas, un pequeño porcentaje de personas pueden tener algunas molestias en lo que el cuerpo se acostumbra a la medicina, pero desaparecen por completo conforme el cuerpo se acostumbra al medicamento. Son muy raros los casos de personas que tienen efectos secundarios que requieren cambiar el medicamento, por ejemplo. Es muy raro, muy, muy raro. En medicina no existe el siempre y el nunca, pero yo te diría que casi nunca hay que cambiar un antidepresivo por efectos secundarios de los nuevos. Es que dicen mucho, dejó de tomar el tratamiento porque lo hacía sentir mal. No, o que generan adicciones. Pues a lo mejor, que generan adicciones estos medicamentos. Es que no me los para allá voy. Porque generan adicciones. Me hago adicta. Existen 0 casos de adicción a los antidepresivos. 0. Okay. No existe tal cosa como la adicción a los antidepresivos. ¿Sí? Hay otros medicamentos que sí utilizamos para la ansiedad que sí pueden generar adicción, pero no para la depresión. Okay. Y los que causan adicción para la ansiedad solamente es cuando los tomas a largo plazo, que tampoco habría una indicación para tomar medicamentos para la ansiedad a largo plazo. Oye, los medicamentos que causan adicción, son tómate esto en lo que encontramos la causa y la resolvemos. El problema son los médicos que te dicen tómate esto para la ansiedad o tómate esto para dormir y no vamos a buscar la causa y no lo vamos a resolver, porque entonces ahí hay riesgo de adicción. Claro. Digo, ¿no? Que tengo un tío que es psiquiatra y llegó una paciente, ahora sí que conocida mía porque fue la que me lo contó, y que le dijo, sabes que esto ya lo que tienes tú no es tristeza, se llama depresión y te vamos a dar pastillas y y esta persona le dijo, no, bueno, yo he estado siempre muy orgullosa de que yo no tomo medicinas y pues lo que me dices es un golpazo, además no me quiero volver adicta. Le dijo, mira, lo drogadicta luego te lo quitamos, vamos por pasos. Sí, ¿no? Y esa sería otra. Dije, el día que los tenga que tomar y si me vuelvo adicta, primero que me quiten lo deprimido y ya que tenga otra vez ganas de vivir, ya vemos cómo le hacemos con el otro detallito. La cuestión es que los antidepresivos no producen adicción. Buenísimo saberlo, ¿no? Porque sí es maravilloso. Sí es uno de los mitos y lo escuchamos mucho, ¿no? Ustedes también y todo el mundo tenemos gente cercana que está deprimida o que lo hemos notado y le sugieres. Te digo, no somos expertos y los tips que nos diste buenísimo de hablar como en primera persona, pero le dices, no, pues a lo mejor deberías ir a ver a alguien y es como eran unas cosas inmediatas. No me gusta tomar pastillas, no te hacen sentirte bien. Ahí te va una cosa y esto también a lo mejor vale la pena decirlo. Los medicamentos para la depresión no producen adicción, no te traen zombie, no te cambian la personalidad, no te van a convertir en una persona que no eres, ni son felicidad en cápsulas, ¿no? La felicidad que tú sientas es porque es la tuya, ese eres tú. Cuando tú le das a alguien un antidepresivo y la persona cambia radicalmente, no es por la medicina. La medicina no te aporta nada. Ese eres tú. El feliz, el contento, el motivado, ese eres tú. El otro, ese no eras tú, ¿no? Y una cosa, es que a mí me dieron medicinas y estaba todo el día adormilado. Es que estaba todo el día como zombie. Pues yo lo único que te puedo decir es entonces que estabas mal medicado. Punto. Oye, yo tengo otra pregunta. Así de claro, ¿eh? Siempre hago esta pregunta y la gente va a pensar que tengo un problema con las bebidas alcohólicas. Pero ¿qué onda con el alcohol y la depresión? Porque en casos cercanos que he tenido, como que cuando ya después de ya haber pasado por una depresión o lo que sea, luego cuando tomas alcohol a veces te da para abajo un poco. Mira, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces es común que la gente que toma y que toma mucho, que toma con frecuencia, tienda a deprimirse más. Y mucha gente usa el alcohol para automedicarse.
El alcohol lo que hace es que te quita el freno, te duerme un área del cerebro en donde está el freno. Todos tenemos un freno, gracias al cielo, para no hacer cosas que no deberíamos hacer porque tenemos este freno. Por ejemplo, si yo soy muy callado y demás y tomo, se me quita el freno y entonces me vuelvo más platicador y más fiestero. Y entonces mucha gente con depresión hace uso del alcohol para automedicarse. El problema es que el alcohol, conforme pasa el efecto, sigue deprimiendo más el sistema nervioso y entonces, a final de cuentas, no es una ayuda real. Puede ser no es recomendable. Una ayuda momentánea. No, por supuesto que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer no es quitar el síntoma de depresión, lo que tenemos que hacer es corregir la depresión de fondo. Bueno, pero entonces, eso es lo que hay, ¿no? ¿le das o no le das tratamiento a alguien? ¿Le das o no tratamiento a alguien? Pues yo te diría sí en el 100% de los casos, porque tú no sabes si es de los que se le va a quitar solito en 6 años. Y creo que sería bien mala onda tener a alguien 6 años deprimido. O si va a ser de los que van a vivir depresivos crónicos por el resto de sus días. O si van a ser del 15% que se van a suicidar. Entonces, una vez que se identifica a alguien con depresión, creo que estamos obligados a dar un tratamiento. No, al 100, y es una buenísima conclusión. Nuestra calidad de vida tiene que ser lo mejor que podamos y una depresión no nos va a permitir tenerla, ¿no? Exactamente. Algo que me encanta y se lo quiero decir, no sé de verdad si el que nos está escuchando está deprimido o tiene a alguien cerca, pero espero se consuelen al mismo tiempo que yo, entendiendo lo que dijiste, todos tenemos una parte sana. O sea, que esta enfermedad no nos impida ver ni aceptar que tenemos una parte sana. Claro, así es. Claro que se puede. El chiste es darnos la oportunidad. Oye, mil gracias, Alfredo. De verdad tenemos que cortar, pero bueno, ya tendremos más episodios. De verdad tendremos que cortar. No, al contrario, Pato. El tiempo que nos dedicaste y que le Yo les agradezco mucho a ustedes la invitación. Siempre es padrísimo platicar con ustedes. No, y padrísimo aprender mucho de ti, Alfredo. Muchas gracias. Nos vemos, bueno, más bien oímos todos los miércoles. Síganos en redes y mil gracias por estar aquí. Es lo que hay. Gracias, Chao. que estén muy bien.